Claro, vamos a dar un poquito para que se vaya conectando gente, unos minutos. Quizás podemos ir empezando, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues bienvenidas a otra charla de amigas. Qué emoción. Yo soy Berta, soy administradora de este grupo y hoy soy moderadora de esta mesa tan especial que vamos a compartir con Lucía y que me gustaría pues que se presentase. Hola, buenas tardes a todas. Espero que estéis teniendo un buen día. Y nada, yo soy Lucía Pino, tengo 19 años y porque he venido aquí a hablar, ¿no?, de qué es el tema que vamos a tratar aquí. Tengo fibrosis quística, que es una enfermedad rara, crónica genética. Bueno, os voy a contar un poco qué es así la fibrosis quística para que sepáis un poco y pongáis en contexto la charla. Y nada, espero que paséis un buen rato. Pues la fibrosis quística es una enfermedad rara, como ya he dicho, genética y de herencia autosómica recesiva. ¿Qué es esto? Que se necesita que los dos genes que afectan a esta enfermedad estén mutados. Si tú eres portador de un gen, pero tu pareja no, no pasa nada. No se, la enfermedad no se va a dar. Pero si los dos genes están mutados, pues sí que se da. Entonces, es de ahí de donde viene la fibrosis quística. Y lo más importante de esta enfermedad es que lo que hace este gen mutado, que falla un canal de cloro, por lo que tenemos mucosas mucho más viscosas, deshidratadas, nos quedan pegadas en los pulmones, en el páncreas, y eso es lo que lleva a las complicaciones de la enfermedad. Además, también puede llevar asociada una diabetes, y eso es un poco en rasgos generales lo que provoca esta enfermedad. ¿Cómo afecta esto, Lucía, a tu vida diaria? ¿Cómo es convivir con la fibrosis quística? En primer lugar, a mí me diagnosticaron la fibrosis quística un poco tarde, porque normalmente se diagnostica pues de bebés, pero a mí por diferentes razones al final me lo detectaron con 8 años y pues claro, es un poco una realidad. De repente con 8 años, el mayor problema yo creo de pequeña de la fibrosis quística es
aprender a tener disciplina y dedicación, ya que hay que realizar muchos tratamientos, hay que tener muchísimos cuidados, hay que, por ejemplo, una rutina de mi día a día sería levantarme una hora antes para realizar los tratamientos que constan de muchas partes: aerosoles, broncodilatadores, ejercicios, además del tiempo que hay que pasar en el hospital. Es una etapa cansada porque al final, de pequeño, estar en el hospital, pues como que te acaba dando un poco de miedo, luego eso se va aceptando, pero es como cuidarse mucho más que todo el mundo, porque que te entre una bacteria, para cualquier persona normal no pasa nada, coger un catarro, pero para una persona con fibrosis quística puede ser muy grave, porque puede desencadenar en cosas difíciles. Claro. Lucía. Y emocionalmente, o sea, ¿cómo te afecta? Diariamente, lo que nos has contado, que la rutina es como mucho más complicada y mucho más, tienes que ser constante. Y emocionalmente, ¿cómo te afecta todo esto? Pues al final emocionalmente es cansado, porque tienes que cuidar todo lo que haces, tienes siempre antes de hacer algo es como que dices, jolín, de verdad puedo hacerlo, no puedo hacerlo, como que le das muchas vueltas a todo y al tener que cuidarte mucho más. Al final hay veces que hay cosas que no dependen de ti y sigues estando mal y como que no llegas a todo y dices, joder, ¿por qué me ha tocado a mí? Te sientes incapaz de hacer un montón de cosas y te planteas realmente seguir haciéndolo todo tan bien sirve para algo, o como que te planteas a veces tirar la toalla porque es muy cansado y como que no llegas a todo lo que tú quieres llegar, pero tu condición física no te deja. Pero bueno, al final afrontar las situaciones es como que lo ves desde el punto de vista de, ostras, valoras como más lo que tienes. Pero yo ahora mismo, hace un año estaba en la UCI y digo, jolín, ahora estoy mucho mejor. Wow. ¿Qué ha cambiado en este último año? O sea, ¿qué ha pasado? Pues hace un año, bueno, hace ya un par de años, 3, que en Europa se había probado un medicamento que es Kaftrio. Es un medicamento que actúa sobre la proteína del gen mutado, es decir, que va a solucionar el fallo. Entonces, en España hace un año no estaba aprobado y tú estás en una función pulmonar de un 50%, de que todos los meses estás con antibiótico, que no puedes hacer la misma rutina de cualquier persona y llegas de medicamento a Europa y en España no lo aceptan, y jolín, es duro porque ves que es un medicamento que te puede cambiar la vida y no lo están dando. Pero por suerte, en noviembre aprobaron este medicamento y yo empecé a tomarlo en febrero de 2022 y hace 6 meses que no tomo antibiótico, que he mejorado la función pulmonar un 20%, o sea, literalmente te cambia la vida porque va al error de tu enfermedad. Y eso creo que es único porque te deja al final vivir como, o sea, te da derecho a hacer un montón de cosas, para mí es como un privilegio, porque en la fibrosis quística hay muchos variantes de mutaciones y por suerte el Kaftrio vale para mi mutación. Entonces es un privilegio poder tomarlo y poder estar mucho mejor. Además de que empiezas a valorar mucho más el decir, ostras, hace un año estaba en la UCI, ahora tengo este problema, este problema, pero como que aprendes a relativizar y a darle importancia a lo que realmente importa. Qué bonito, qué bien. Me alegro un montón, Lucía. Te escucho hablar de, pues esto de relativizar. ¿Qué más nos puedes contar? O sea, ¿cómo afrontas tú las situaciones que te puedan pasar en tu día a día, teniendo en cuenta que esto es un factor súper importante? Es algo que ha ido cambiando porque al final tú de pequeña te das cuenta de que tienes algo, pero realmente no sabes qué te pasa. Tú estás ahí, tienes que hacer tus aerosoles, tienes que hacer tu ejercicio, pero realmente no sabes lo que tienes. Entonces, el primer paso durante mi etapa de aceptar la enfermedad es como, ostras, realmente te das cuenta, yo llegué a un punto
que no podía hacer lo que mis compañeros de clase, que no era solo ponerme unos aerosoles y dices, ostras, igual me pasa algo. Y cuando ya te empiezas a dar más cuenta es cuando dices, me tengo que pinchar insulina, me tengo que poner oxígeno por las noches y dices, jolín. Entonces ahí yo empecé como a investigar, empecé como a darme cuenta, a querer informarme, a saber todo lo que me pasa y llevarlo todo yo. Entonces ahí empiezas a saber relativizar, a aceptarlo al final, a vivir con fibrosis quística y no estar como intentando no saber lo que es, como no pasa nada, no pasa nada, sí pasa. Entonces relativizas y hay veces que aunque hayas superado cosas, yo intento que no me rayen cosas menores como he suspendido un examen, mi amiga me ha dicho no sé qué, pero no se puede. Y, por ejemplo, yo no puedo beber alcohol, no puedo salir, entonces es como aguantar tantas cosas de esas que todo el mundo hace y tú no, como que es difícil. Claro. O sea, es que claro, tú has pasado por la adolescencia con unos ritmos que no los veías en tu entorno y dejando de hacer un montón de cosas que quizás te hubiesen apetecido porque literalmente no podías. O sea, ¿cómo has sentido presión social o cómo es vivir la adolescencia? En plan, cuéntanos. Hay que aprender a vivir con la fibrosis y salir y saber que no vas a poder beber y salir y saber que no vas a poder hacer un montón de cosas que tú a veces estás en un entorno y ves a todo el mundo que está en un punto que tú no estás. Entonces es un proceso muy largo de aceptar y aprender a salir así porque no es fácil y yo entiendo que hay gente que tiene fibrosis quística, que tiene otras enfermedades que por la presión social lo ha hecho porque es difícil. Yo he llegado a un punto que he aprendido, me lo paso igual de bien, pero eso no quita que hay veces que diga, ostras, que yo quiero estar en ese punto, que no quiero estar en otro, que no quiero ser, o sea, la rara, ¿sabes? Por así decirlo, que no es rara, pero que estás en un punto que nadie está y ves a todo el mundo hacer cosas que tú no puedes hacer y te raya, porque es así. Entonces es aprender a aceptarlo y también le daría importancia a aceptar una discapacidad porque yo tengo discapacidad orgánica que la gente en general no sabe lo que es y bueno, así brevemente es como una discapacidad de dentro, de lo que tienes, tipo, que tienes afectaciones en los órganos como los pulmones, el páncreas y así. Aceptarlo y como compartirlo sin ninguna presión social. Oye, que tengo una discapacidad, pero es que soy más que eso, soy más que la fibrosis, soy más que la discapacidad. Entonces eso es un poco difícil llevarlo con la presión social. Que se aprende, sí, pero que aún así, habiéndolo aprendido, a día de hoy yo tengo recaídas, por así decir, a nivel de estoy saliendo y dices, joder, es que quiero estar en ese punto. Que sé hacerlo sin ese punto, pero que quiero estar y no poder. Claro, claro, pero es que es súper normal, que es lógico. O sea, si estás en un ambiente de fiesta, es lógico que digas, yo me quiero mimetizar con este ambiente. Todo esto me parece súper importante el factor de aceptación que es repetido, es que literalmente es el primer paso y casi el definitivo. Todos estos aprendizajes que hablas, ¿no? Pues la aceptación, el entiendo que soy más que una discapacidad, todas estas, pues no sé, aprendizajes que has hecho tú a lo largo de tu vida, ¿has recibido ayuda profesional o has salido de tu propio interior? ¿O cómo funciona el tema de, por ejemplo, ayuda profesional en hospitales o para este tipo de casos? ¿Nos puedes contar más sobre esto? Yo empecé a ir al psicólogo hace un año, cuando acabé segundo de bachillerato. Segundo de bachillerato y el COVID fueron como una bomba para la gente con enfermedades crónicas, porque entre el COVID, que yo tengo una enfermedad pulmonar y al final estabas en una burbuja porque era miedo lo que vivías, pero segundo de bachillerato no ayudaba nada. Entonces yo acabé segundo de bachillerato muy tocada, justo en ese verano fui a la UCI, en plan, fue una situación heavy y pues empecé a ir al psicólogo y me ha ayudado un montón a lo que digo de relativizar y todo eso, que me hubiese gustado ir antes,
sí, pero la seguridad social, hasta lo que yo sé, no. En la unidad de fibrosis, por ejemplo, contamos con neumólogos digestivos, nos derivan al endocrino, pues a los diferentes especialistas que tenemos que ir. Pero que yo sepa, en la seguridad social, no, en este equipo, por ejemplo, no contamos con psicólogo. En mi caso, he podido ir al psicólogo porque en la Asociación Madrileña de Fibrosis Quística nos ofrecen este servicio y al final yo puedo optar, yo puedo entrar e ir a él, pero yo creo que sería un especialista clave en la etapa de la adolescencia, en la etapa de niño, porque al final aprender a aceptar esto, yo porque he tenido una familia que me ha rodeado, unos amigos, y porque al final aceptar, pero entiendo que hay gente que no. Y un psicólogo es esta clave para desarrollar. Tú solo es mucho más difícil aceptarlo todo tú solo. Bueno, es que Que si tienes alucino. una persona que te vea. Totalmente. Alucino. Y es lo que tú dices, o sea, que al final os cuidan desde un montón de áreas diferentes profesionales y al final el hecho de decir, oye, esto es crónico y es para toda la vida, eso nos acompaña. O sea, es que me parece como muy fuerte. Así que bueno, Lucía, te abrazo, la verdad. Me quedan un Por par de... ejemplo, dime, dime. en el caso de los trasplantes, Ujú. hay muchas veces que se llega al trasplante porque tus pulmones ya están tan malitos, tienes una función pulmonar tan baja que hay que llegar a ello. Y Ujú. que yo sepa, tampoco en el área de trasplantes, en esos equipos, no hay una figura específica de psicólogo que te ayude a prepararte para un trasplante. O sea, Ya. eso a mí me parece, si ya creo importante durante toda tu vida en un trasplante, no sé, a Madre mí eso me mía. parece muy, muy fuerte. Sí, sí que lo es. Sí que lo es. Madre mía. Tengo un par de preguntas más y antes aprovecho para recordar que a través del canal de texto podéis hacer preguntas o comentarios o si queréis contar vosotras alguna experiencia que tengáis, pues que podéis escribir por ahí y luego al final pues leemos y comentamos un ratito juntas, ¿vale? Lucía, ¿qué le dirías a alguien que acompañe a una persona con una enfermedad crónica? O sea, a algún familiar o amigos o gente que no es en sí la persona enferma, me refiero. A ver, es una pregunta un poco difícil, pero Confío en ti. yo creo que una persona tiene que acompañar a la que padece la enfermedad crónica Ujú. o algo así, pero no tiene que agobiar, me refiero. Tiene que estar ahí para todo lo que necesite. Y yo creo que la que está ahí sabe, en plan, yo que soy mi paciente, pues por ejemplo, mi hermana, yo sé que siempre está ahí, que siempre me está ayudando, pero hay veces, tipo, que te dan Ujú. una mala noticia, que ha salido una prueba mal, que el paciente necesita estar sola. Yo en muchos casos necesito estar sola. Sé que a lo mejor no es la mejor forma de actuar, pero a veces necesitamos nuestro tiempo para aceptarlos nosotros solos y luego ya compartirlo con todo el alrededor. Pero en mi caso siempre me ha costado mucho cuando algo iba mal compartirlo, porque al final creo que primero hay que aceptarlo uno mismo y sabemos que los que están van a estar ahí. Y creo que espacio en los ratos, en los... Además, tratarle como cualquier otra persona, me refiero. Que porque tenga cualquier cosa no sea un mimado, no sea un pobrecito, que nos traten igual, evidentemente estando ahí cuando las cosas se tuercen, pero dejándole espacio para poder aceptarlo, para que no se agobie y demás. Y además, esto es una cosa muy personal porque cada persona lleva de un momento, pero a mí me gusta tratar la enfermedad desde el humor siempre que las cosas estén bien. Y creo que Ujú. ese es un punto clave porque le quita importancia, por así decir, que es importante, pero como que no gira todo en torno a la enfermedad, que te puedes reír de ello y demás. Pero eso obviamente es muy personal, es lo que Claro. yo siempre he intentado hacer.
Claro, qué maravilla. Al final luego cada uno tiene que desarrollar sus herramientas, pero es súper bonito que nos compartas cómo haces tú, la verdad. Y ahora al revés, o sea, ¿qué le dirías a alguien que convive con la enfermedad, que es el paciente en este caso? Quizás son muy, o sea, perdona por estas preguntas, pero siento que quizás con tu testimonio, pues se puede ayudar a gente que esté en situaciones parecidas. Nada, nada. A ver, yo creo que es muy importante, por mucho que se diga que hay que dejarse no ser tan estricto, yo sinceramente desde mi propia experiencia hay que ser muy responsable con tus cuidados, con lo que cada enfermedad requiera. Creo que hay que ser muy exigente, como que hay que ser responsable y cumplir. Que si un día no puedes, no pasa nada, pero por la norma general, cumplir porque al final eso te va a crear una base que para cuando venga una recaída tú vas a estar mucho mejor y vas a poder afrontarlo mejor, sacarlo mejor. Que si un día viene un tratamiento, como me ha pasado a mí, que tú como tenías esa base tan machacada, pues te va a ir mucho mejor que si no cuidas tu vida. Yo creo que eso es muy importante, ser constante, por mucho que cueste, creo que es la base de estar lo mejor posible. Que hay veces que por mucho que tú hagas no vas a poder controlar tu enfermedad, sí, porque por ejemplo la fibrosis quística, yo podía estar hace un año entre haciendo deporte todos los días, haciendo los aeros, toda la medicación y aún así la fibrosis te da por todos lados, porque hay cosas que no dependen de ti, pero si tú lo has estado trabajando va a ser mucho mejor. Además, apoyarte en las personas que te quieren, que tienes cerca, intentar canalizar lo que a ti te pase con tu enfermedad y no llevarlo a ellos, aunque eso es muy difícil. ¿A Y qué te también, refieres con eso? si yo he ido al médico y he hecho una prueba mal, es muy probable que yo, a mi familia, pues esté enfadada, esté triste y lo canalice con ellos. Hablarles mal o lo que sea, que no está bien y eso es una cosa que hay que aprender a... Porque al final son los que están. Entonces, aprender a no pagar con ellos que tú te encuentres mal. Creo que eso es difícil, pero es importante tenerlo en cuenta. Y luego también, pues, si tienes una enfermedad crónica, te doy muchísimo ánimo. Que es difícil llevarlo bien, que vas a tener que trabajar mucho, que no es igual que la vida de una persona que no le pasa nada, pero que si a ti te pasa esto, aprendas a llevarlo lo mejor posible y encuentres el punto de equilibrio en soy muy perfeccionista con cómo me cuido, cómo tengo que hacer mis tratamientos o lo que cada enfermedad requiera, pero también sé disfrutar de lo que yo puedo disfrutar. Yo ahora mismo puedo disfrutar de muchas cosas más que hace un año, pero hace un año de lo que tenía en ese momento. Entonces creo que esa es la clave, aprender a disfrutar y a ser feliz con lo que puedas. Y Totalmente, estar también presente. permitirte estar mal cuando las cosas no vayan bien. Me refiero que si tú un día te ha pasado algo, permítete estar mal. Ese día, 2 días, 3 días, pero cuando pase un tiempo de estar mal, aprende a como intentar ver el otro lado. Porque si entras en un bucle es peor, pero evidentemente hay momentos de estar mal y hay que estar mal y cuando estás mal vendrán cosas mejores. Hay veces que las cosas van a ir a peor y eso en una enfermedad crónica degenerativa hay que aceptarlo. Yo hace un año no me imaginaba que iba a ir a mejor y sabía que iba a ir a peor y que las cosas no, en este momento no podían mejorar. Entonces, eso es una cosa también difícil de aceptar, pero que creo que es importante saber. En plan, yo tengo una enfermedad degenerativa y una enfermedad degenerativa hasta que ha salido este medicamento que ha sido la revolución de la fibrosis quística, todo el mundo sabe que va a ir a peor. Entonces, es una cosa difícil y también difícil de explicar, pero que hay que tener en mente. Entonces, eso es una cosa como que, aparte de apoyarte en el psicólogo, te apoyes en la gente que te quiere y aprendas a saber lo que tienes, no evitarlo. Y disfrutarlo todo lo que puedas, como si fuese el final. El final. Qué bonito escuchar de Lucía, de verdad. Muchas gracias. La mejor. Recuerdo que estamos recopilando cositas por el chat de texto. Animamos a comentar, a preguntar, a contarnos vosotras si estáis en situaciones parecidas.
Y Lucía, ¿dónde te podemos encontrar? O sea, ¿tienes algún canal? Dinos, dinos. Me podéis encontrar por TikTok, que hace como un mes que estoy subiendo vídeos un poco sobre fibrosis quística. Os lo dejaremos en el chat. Y luego también podéis seguirme por Instagram, que de vez en cuando hago vídeos chulos y de vez en cuando comparto cositas. Súper, voy a escribirlo en el chat para que, bueno, pues si os interesa, Lucía al final comparte cómo es su día a día con fibrosis quística y va dando detalles sobre la enfermedad, sobre sus ritmos, sobre sus rutinas y es súper interesante. Así que si os interesa, pues lo dejo por aquí, ¿vale? Voy a dar paso a Lucía, la otra Lucía, Lucía Piñero. Cuéntanos qué ha pasado por el chat. ¿Me escucha bien? Sí, todo súper bien. Sí, genial. A ver, es una pregunta que a mí me parece como un poco complicada de formular, pero bueno, me parece interesante. Y es que preguntan las chicas, bueno, perdón, en primer lugar, enhorabuena porque me ha parecido una charla preciosa. Y escucharte Muchas así es súper gracias. interesante. Hay una chica que pregunta, ¿cómo haces tú para que diferencien a Lucía Pino de Lucía con fibrosis quística? ¿Y cómo haces tú también para diferenciarlo? A ver, yo es como que no intento diferenciar a Lucía Pino de Lucía Pino de Lucía con fibrosis quística, me explico. Lleva consigo la fibrosis quística, me guste más o menos. Entonces, lo que yo intento hacer es como ser Lucía Pino con fibrosis quística, pero que es una parte de mí, como que tengo el pelo rizado, como que soy castaña, me refiero. ¿Me limita en ciertas cosas? Sí. Que al final te hace pensar y todo lo que haces tiene que ver con eso, no. Es decir, que yo vivo con fibrosis quística, aprendo a introducirla en mí como cualquier otra cosa que tengo. Y en muchas cosas de mi vida la fibrosis está presente porque al final es una enfermedad que afecta a un montón de cosas. Pero como que la tengo tan interiorizada y aprendí a aceptarla también y a llevarla normal, eso es una cosa que ha costado mucho. Yo antes de la pandemia, nadie sabía que tenía fibrosis quística. Y estamos 3 años después y estoy aquí dando una charla. Me refiero, es como un proceso de aprender a vivir con ella sin que sea nada raro, sin que haya que distinguirla, porque no pasa nada, no hay que diferenciarlo. Muy bien, me ha encantado tu respuesta, la verdad. Y luego otra pregunta, otra pregunta que hay por aquí, que además también te juro que te la iba a hacer yo, es ¿cuál sería el mayor aprendizaje o quizás los aprendizajes en general que te llevas de tu experiencia con la enfermedad? Porque al final vivir con una enfermedad imagino que te hace ver cosas buenas y cosas malas. Pues, a ver, la enfermedad te da muchos aprendizajes a lo largo de la vida porque según te van pasando las cosas, tú aprendes. Así algunos que me quedaría hace un año cuando estaba en la UCI, o sea, se te pasa por la cabeza decir, ostras lo que me está pasando. Entonces, ahí fue un clic muy claro de decir, Lucía, cuando salí fue, Lucía, disfruta. O sea, dale importancia, no le des toda la importancia del mundo a los estudios, no le des toda la importancia del mundo, en plan, aprende a disfrutar y a gestionarte, porque al final tu vida está para disfrutar, me refiero. Tú vives la vida, que tienes que tener tus obligaciones y todo, pero disfrutar es clave. Muy importante, yo creo. Y luego otro aprendizaje fue cuando la pandemia, de decir, ostras, en plan, bueno, eso fue un aprendizaje para todo el mundo, yo creo, el quedarte en casa, el no tener vida, pero el decir que una enfermedad te puede llevar de aquí, de la noche a la mañana. Entonces, el mayor aprendizaje que me quedó para mí, yo creo que es el disfruta, como de la parte buena, ¿no? Y la parte mala, pues te podría decir que hay cosas que no dependen de ti. Entonces, es lo que comentaba antes, que tú tienes que tener esa disciplina y esa dedicación a tus tratamientos, pero que hay veces que las cosas
se tuercen por muy bien que tú lo hagas y no te tienes que machacar en un día, en vez de tomarme 4 pastillas me tomé 3, porque eso no es tu rutina diaria. Entonces, si un día llegas y tienes 2 bacterias más, no, tú no puedes controlarlo. Entonces, aprender a eso, a que hay cosas que porque muy bien lo hagas no puedes aprender, o sea, no puedes manejarlas. Pues sí, desde luego, hija, un gusto escucharte, de verdad. Totalmente. Siento que he sea, aprendido un montón en esta charla. aprender a disfrutar y aprender a que no siempre puedes tener el control. Literalmente, 2 aprendizajes que ojalá se nos metieran en la cabeza a todo el mundo y fuese tan fácil, ¿verdad? Es que qué importante. Sí. Muchas gracias, Lucía, por abrirte de esta forma con nosotras. A vosotras por escucharme. Pues vamos a ir finalizando, diría. Como ya os digo, tenéis los canales de Lucía, tanto en Instagram como en TikTok, en el chat de texto, por si los queréis cotillear. Y luego, como siempre, todas las noticias que tengamos las iremos subiendo al Instagram de Grupo de Amigas _. Allí también compartiremos compartiremos el link de YouTube de esta charla que se va a quedar subida temporalmente por si alguien pues no la ha podido ver, o si os ha gustado y se la queréis compartir a alguien, pues os compartiremos también el link. Y nada, que muchas gracias, la verdad. Lucía, ha sido un placer escucharte y o sea, he tomado nota y ojalá aplicarme muchísimas de las cosas que has dicho. Pues gracias a vosotras por darme este espacio para dar a conocer la fibrosis y espero que os haya gustado un montón. Me están comentando por el chat que sí que les ha gustado, sí. Ha sido súper bonita, Lucía. Pues con esto y un bizcocho, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo más? Yo creo que está todo estupendo. Sobre todo me ha parecido que ha quedado súper claro muchas cosas. Pues me alegro un montón, entonces. Pues vamos cerrando, como siempre, Instagram y TikTok y los canales en general, que es donde ponemos las noticias. Si queréis compartirlos, pasaremos el link y cualquier cosa que queráis subir a Instagram de Grupo de Amigas porque alguien creéis que le pueda venir bien estos ratitos, pues esto, que siempre estaremos con los brazos abiertos. Un besito, muchas gracias. Un beso, adiós. Gracias.